Imagina que viajas al antiguo Egipto. No eres un faraón, ni un sacerdote, ni un escriba real. Eres solo un trabajador, un artesano, quizás alguien que construye tumbas en el Valle de los Reyes. No tienes acceso a caros rollos de papiro, pero necesitas escribir una nota, practicar caligrafía o dejar constancia de un pedido. ¿Qué haces? Pues tomas lo que tienes a mano, un fragmento de piedra caliza o de cerámica rota, y escribes sobre eso. Eso es, precisamente, un ostracón, que en plural se dice ostraca. Durante siglos, miles de estos fragmentos han esperado enterrados bajo la arena del desierto, hasta que los arqueólogos empezaron a descubrirlos. Lo sorprendente es que gracias a ellos hoy conocemos la vida cotidiana, los errores, los chismes y hasta las bromas de los antiguos egipcios. La palabra ostracón viene del griego ostrakón, que significa literalmente fragmento de cerámica. Aunque el término sea griego, los egipcios usaban estos soportes mucho antes. Los ostraca eran, básicamente, superficies duras y baratas, trozos de piedra caliza, tejas rotas, fragmentos de jarras, platos, que servían como alternativa al papiro, que era caro y reservado para documentos oficiales o religiosos. Se escribía sobre ellos con tinta roja o negra, usando un cálamo o un pincel fino. La tinta negra servía para el texto normal, la roja para los títulos, los nombres de los dioses, las correcciones, igual que un subrayado moderno. Había dos grandes tipos, los ostraca de piedra caliza y los de cerámica. Los de piedra caliza eran comunes en Tebas y especialmente en Deir el Medina, el poblado de los artesanos de las tumbas reales. La caliza blanca era ideal porque ofrecía una superficie lisa y contrastante con la tinta. Por su parte, los cerámicos estaban hechos con fragmentos de recipientes rotos. Eran más típicos en zonas donde la piedra era escasa. Algunos ostraca eran simples trozos irregulares, pero otros estaban preparados a propósito para escribir, con una superficie pulida. Los más grandes podían tener hasta varias líneas de texto e incluso dibujos. Aquí es donde los ostraca se vuelven fascinantes. Se usaban para todo tipo de tareas cotidianas. Notas administrativas, como listas de materiales, turnos de trabajo, cuentas, inventarios. Correspondencia informal, como cartas entre obreros o entre superiores y subordinados. Ejercicios escolares. Los aprendices de escriba practicaban caligrafía copiando proverbios, textos religiosos o incluso insultos. Bocetos y dibujos preparatorios. Los artistas trazaban sobre ostraca los primeros diseños de los murales o de las figuras que luego pintarían en las tumbas. Textos literarios. Hacían copias de poemas, himnos, fragmentos de la historia de Sinué o de las instrucciones de Pajotep. Notas personales. Registros de enfermedades, préstamos, quejas, chismes. Incluso algunos recogen discusiones domésticas, multas o mensajes amorosos. El yacimiento más famoso asociado a los ostraca es Deir el Medina, cerca de Luxor. Era un poblado fundado para albergar a los artesanos que excavaban y decoraban las tumbas reales del Valle de los Reyes. Y allí, durante siglos, los trabajadores escribieron y escribieron mucho. Los arqueólogos han encontrado más de 20.000 ostraca solo en Deir el Medina. Gracias a ellos, conocemos con una precisión asombrosa cómo vivían, cuánto ganaban, cómo se organizaban, qué comían y hasta con quién se peleaban. Por ejemplo, un ostracón registra que un obrero faltó al trabajo porque su esposa estaba enferma. Otro anota ausente, embriagado. Otro más dice ausente, haciendo cerveza.
Estos pequeños registros nos devuelven una humanidad que las pirámides no muestran. Nos revelan el Egipto de la gente corriente, no de los faraones. Pero no todos los ostracas son textos. Algunos contienen dibujos a tinta o grabados y son auténticas joyas artísticas. Los artistas de Deir el-Medina, antes de pintar una pared, hacían bocetos en ostraca para practicar proporciones o probar composiciones. Entre estos dibujos encontramos escenas de dioses, de faraones, bocetos de tumbas, caricaturas cómicas, como por ejemplo gatos tocando el laúd, ratones sirviendo vino, animales comportándose como humanos. Estos últimos, los ostracas satíricos, son especialmente curiosos. Nos muestran que los egipcios tenían sentido del humor y que usaban el arte también para criticar o parodiar a la sociedad. Dependiendo del periodo, los ostraca pueden estar escritos en varios idiomas: hierático, la escritura cursiva usada por los escribas; demótico, que era una forma aún más simplificada usada a partir del primer milenio a.C., o griego, en la época helenística y romana. El uso del ostracón se mantuvo durante más de 3000 años, adaptándose a cada época. En el periodo greco-romano incluso encontramos ostraca con cuentas de impuestos, contratos o recibos, como si fueran los tickets de la antigüedad. Los ostracas se conservan excepcionalmente bien en Egipto gracias al clima árido. La tinta, hecha de carbón vegetal y goma arábiga, se seca rápidamente y se fija sobre la piedra o la cerámica. Los arqueólogos los encuentran a menudo en vertederos o escombros, porque los egipcios los desechaban una vez usados. De hecho, algunos montículos de Deir el-Medina son literalmente montañas de ostraca rotos, que los excavadores tuvieron que cribar uno a uno. El estudio de estos fragmentos combina filología, arqueología y química para identificar tanto el contenido como la procedencia de los materiales. Gracias a los ostraca sabemos mucho más sobre el Egipto real. Que los obreros tenían salarios fijos, pero se pagaban en raciones de grano, cerveza y pescado seco. Que había huelgas cuando el pago se retrasaba, como la famosa de Ramsés III, documentada precisamente en ostraca. Que existían relaciones familiares y conflictos con registros de divorcios y pleitos. O que los escribas practicaban copiando proverbios morales muy parecidos a los de la Biblia. O que los artistas tenían un sentido de la belleza práctica, bocetaban figuras con una fluidez que hoy admiramos como si fueran dibujos contemporáneos. En definitiva, los ostraca nos permiten oír la voz de los anónimos, de quienes construyeron las maravillas faraónicas sin dejar su nombre en los templos. Aunque su uso es especialmente abundante en Egipto, los ostraca también se usaron en otras culturas del Mediterráneo. En Grecia, por ejemplo, se usaban para acotar el exilio de un ciudadano. De ahí viene la palabra ostracismo. En el Egipto helenístico y romano, este uso administrativo se mezcló con el tradicional, y encontramos ostraca en griego con cuentas, recibos y documentos oficiales. Esto demuestra que el ostracón fue un soporte universal y flexible, que sobrevivió al papiro, al pergamino y de alguna manera incluso al papel. Cuando pensamos en Egipto, solemos imaginar jeroglíficos dorados y templos monumentales. Pero la vida cotidiana se escribió en fragmentos, en trozos de loza y en pedazos de piedra. Los ostracas son, en cierto sentido, los papiros de los pobres. Gracias a ellos, hoy no solo conocemos los nombres de los faraones, sino también los de los obreros que los sirvieron, los niños que aprendían a escribir, los artistas que soñaban con la perfección y los escribas que practicaban su oficio. Cada ostracón es una ventana diminuta a un instante humano de hace más de 3000 años, y juntos forman la historia más grande,
la historia de cómo escribimos, pensamos y vivimos cuando nadie pensaba que merecíamos ser recordados. Así que la próxima vez que veas un fragmento roto, recuerda: en el antiguo Egipto, cada pedazo podía ser un mensaje, una broma, una lista o un suspiro escrito. Y esos fragmentos, los ostraca, son los que hoy nos devuelven la voz de los olvidados.